vámonos con otras cosas, porque estamos muy sorprendidos con lo que sucedió el fin de semana. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verlo, o en redes sociales o en algunos espacios informativos. El caso es que nos sorprendió esa luz de color verde. ¿Fue un meteorito? ¿No fue un meteorito? Se tiene la duda y por eso vamos a platicar con Carolina Rodríguez Garza, que ya he tenido la oportunidad de platicar con ella en otras ocasiones y que sé que con su experiencia pues nos va a sacar de muchas dudas de exactamente qué fue lo que sucedió. Así que Carolina está con nosotros para platicarnos de este fenómeno. ¿Fue un meteorito? ¿No fue un meteorito? Lo que sí es que fue muy impactante y bueno, pues las redes sociales se inundaron con esta información y todos nos preguntamos qué pasó. Así que Carolina, también la conocemos como la mujer cohete, ¿verdad? Que ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones, anteriormente era nuestra colaboradora y qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pues yo creo que no se ha dejado de hablar de este fenómeno. Casi no volteamos a ver el cielo, pero en estas ocasiones sí decimos, ¿qué pasó? Y fue la nota del fin de semana, fue la nota con la que amanecimos hoy y queremos saber exactamente qué sucedió. Así que cuéntanos un poquito más de lo que algunos tuvieron la oportunidad de ver, los desvelados, otros ya nada más la vimos en la nota, pero ¿qué pasó, Carolina? Cuéntanos. Sí, pues la verdad, dichosos los que tuvieron la oportunidad de ver este, pues, evento astronómico. En realidad, lo que sucede es, pues en el espacio hay un montón de partículas de todos los tamaños, desde algunos centímetros hasta metros, que son fragmentos de asteroides o restos de cometas y que pues en su trayectoria pueden cruzarse con la atmósfera de la Tierra. Entonces lo que vimos este domingo en la madrugada fue eso, fue uno de estos fragmentos que les llamamos meteoroides y que al momento de hacer contacto con la atmósfera terrestre, como vienen a tan alta velocidad, pues comprimen la atmósfera terrestre, el gas que hay enfrente de ellos, y entonces se evapora, ¿no? Este gas se evapora y empieza a emitir luz de diferentes colores. Sabemos que la atmósfera terrestre, por ejemplo, está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno molecular, entonces son colores muy característicos los que emiten estas moléculas, pero a su vez estas rocas, los meteoroides, pues están compuestos de diferentes elementos químicos. Y estos elementos, pues también al sufrir esta fricción con el aire, se calientan y también pueden emitir luz a diferentes colores dependiendo de la composición química del meteoroide. Entonces, pues eso fue lo que vimos, ¿no? Ese rastro de luz, pues es en el momento en el que está haciendo contacto este fragmento de roca y se va desvaneciendo la luz porque pues se va desintegrando en su paso por la atmósfera, ¿no? Como decía, pues alcanza por los efectos de fricción con la atmósfera, pues se calienta y va desapareciendo y muy pocas veces pues los restos, pueden llegar restos a la tierra y entonces cuando ya sí llegan restos a la tierra, al suelo, pues los conocemos como los meteoritos Ok. o no, o pueden desintegrarse por completo en la atmósfera de la tierra. Entonces Ok. eso fue lo que vimos. Algunos comentan que sí tenía un color verde, pero dices que puede ser de diferentes colores. Sí, depende de la composición química, ¿no? De qué molécula haya sido en física, en química, pues hablamos de que cuando uno cambia las condiciones de un elemento, de un átomo, de una molécula, lo calientas, decimos que se excita, y entonces, como este es un estado no estable para las moléculas, decae a su estado estable y en esa transición es que emite luz a un color muy específico, que si uno diseñara o tuviera los instrumentos que les llamamos espectrómetros,
pues uno puede identificar a qué frecuencia corresponde ese color, esa luz que estamos observando e identificar a la molécula. Pero bueno, esa información no la tenemos en este momento, pero seguramente fue alguno de los elementos del oxígeno, del nitrógeno, de la atmósfera o de la misma composición química del meteoroide, que a veces es hierro u otros elementos. ¿Es un objeto rocoso o metálico? ¿Se pueden tener fragmentos o no se pueden tener fragmentos? Seguramente es un fragmento rocoso, ¿no? Ok. Algún resto de un asteroide o de algún cometa es rocoso. Eh, y si podemos tener fragmentos o no, eso depende del tamaño del objeto, ¿no? Ok. A veces si son muy pequeños, pues se evaporan por completo en la atmósfera de la Tierra, pero sí ha habido casos, yo me acuerdo mucho de uno que ocurrió hace 12 años, creo que es el más sonado que recuerdo de últimamente en Rusia, me parece que hubo un caso similar, así como el que empezamos a ver aquí en todas las redes sociales, pero ese era mucho más brillante. eh, y era una roca muy grande, se descompuso, hizo como una explosión por esta misma fricción con la atmósfera de la Tierra, y esa explosión quebró los vidrios de las ventanas a ciertos kilómetros a la redonda de donde hizo la explosión este objeto, ¿no? Entonces, depende del tamaño y de las condiciones si es que logramos tener restos del objeto. Ese que cayó en Rusia, por ejemplo, sí hubieron restos que cayeron ya como fragmentos, como meteoritos en la Tierra. Pero depende, ¿no? Te digo, hay algunas rocas que son muy pequeñas que pues se desintegran completamente en su paso por la atmósfera de la Tierra. Bueno, en también hay versiones que se escuchó como un estruendo, ¿verdad? Es lo que he visto en redes sociales, ¿no? Pero pues ahí habría, digo, no hay hasta ahorita ninguna confirmación científica Ujú. de de qué ocurrió, si hubo algún, digo, esto se puede estudiar mediante satélites, ¿no? Que estén monitoreando también estos fenómenos astronómicos tan bellos, pero ahorita solamente queda en lo que dicen algunas personas, entonces no Ujú. podría decir con Confirmar. seguridad si sí o no. Claro, pero bueno, no la impacta, tengo entendido, o sea, no impacta en la Tierra, sino como que se desintegra. Sí, sí, se alcanza a ver que va disminuyendo la intensidad de la luz y probablemente se desintegró, ¿no? Puede que hayan caído fragmentos, pero ya los fragmentos que caen son muy pequeños, así es que no es como que debemos de preocuparnos por lo que luego observamos en las películas, ¿no? Que son rocas súper grandes que dejan Ajá. todo un cráter en Sí. la Tierra. No creo que sea el caso de este meteoroide. Claro, ¿por qué pudiera ocurrir? Hay muchos factores, hay algunos muy específicos, Carolina, o esto pues es así, se puede dar en cualquier momento. Sí, esto es así, pues pasa todo el tiempo. Más bien es de que tengamos nosotros la suerte de observar alguno de estos eventos, ¿no? Esto ocurre en todo el tiempo, en diferentes partes del país o en diferentes partes del globo terráqueo. Es más bien que ocurran en nuestra visión, ¿no? En el pedazo que nosotros podemos observar del Ujú. cielo, que tengamos como la suerte y que también existan las condiciones, porque normalmente pues en las ciudades puede haber, cuando dicen hay lluvia de estrellas, pues es Sí. algo muy similar, pero las lluvias de estrellas son estos destellos mucho más pequeños porque son rocas mucho más pequeñas también, ¿no? Por eso no se iluminan tanto. Entonces esto ocurre todo el tiempo y esto es resultado de que nuestro sistema solar, nosotros, todo el sistema solar, los planetas alrededor del Sol, somos los escombros de lo que fue el proceso de formación de nuestra estrella del Sol. El Sol se forma en lo que llamamos un disco circunestelar,
Y al final, con el paso de los miles de millones de años, este disco pues va dejando escombros, tanto gas como partículas rocosas, y que en su rotación alrededor del Sol pues fueron aglomerándose hasta formar los planetas y limpiando sus órbitas alrededor del Sol. Pero eso no significa que no haya más escombros de esa formación del nacimiento del Sol alrededor de los planetas. Entonces, uno diría que nuestro sistema solar o el universo en general es un lugar, digamos, por decirlo de alguna manera, bastante sucio, porque hay un montón de partículas alrededor. Entonces, es algo normal, no es para alarmarse. Digo, nos tendríamos que alarmar cuando ya son objetos, son asteroides, son rocas ya de decenas o de cientos de kilómetros que si impactaran a la Tierra, pues ahí sí tendríamos problemas, pero esos normalmente están monitoreados por las agencias espaciales. Entonces, hay todo un monitoreo del movimiento de los asteroides y de saber si estamos en riesgo o no. Pero en estos casos son, pues, son rocas pequeñas. Se monitorean de todas maneras, no se monitorean. Estos pequeños fragmentos, Ajá, dices, es complicado porque como son tantos, son tantos fragmentos que hay alrededor de la Tierra, en todo el sistema solar, pues sí es complicado darle un seguimiento puntual a cada uno de esos granos de polvo y de rocas que hay en nuestro sistema solar. A ok. los que sí se tiene un poco más monitoreado y de seguimiento es a los grandes, ¿no? A los que sí pondrían en riesgo la vida en la Tierra. Ahora, también habíamos escuchado, como en las primeras versiones, un bólido. ¿Cuál es la diferencia? Los bólidos son mucho más grandes. Ok, Los bólidos son mucho más brillantes que uno podría decir, si los ves, hasta podría decir, ay, como que medio se iluminó la noche. ya. Y son los que sí hacen un estruendo, se descomponen también, se pueden descomponer en la atmósfera de la Tierra, pero al hacerlo hacen una explosión, un estruendo como este que ocurrió en Rusia en Ujú, el 2013. Ese era un bólido, ok. era demasiado brillante, mucho más brillante que un meteoro como el que vimos aquí en Monterrey, e hizo este estruendo que quebró la onda de choque de este estruendo al descomponerse, quebró pues ventanas de las casas, hubo gente herida, etcétera. Entonces son digamos que mucho más potentes los bólidos, a diferencia de los meteoros, que fue este caso. Bueno, entonces ahorita no tenemos de nada a qué preocuparnos, ¿verdad, Carolina? No, no, ahorita no hay que preocuparnos, más bien hay que disfrutar Sí. de estos fenómenos astronómicos, ¿no? De que no los observamos todos los días, pero pues ahí están, ¿no? Ocurren, y pues hay que no olvidarnos de que no somos los únicos aquí, hay un montón de otros, de partículas, de polvo, de rocas alrededor de nosotros también, no nada más la Tierra alrededor del Sol. Claro. Pero a raíz de estos fenómenos como que nos interesamos más por lo que está ocurriendo, ¿no? Porque como que muchas veces nos pasa desapercibido los fenómenos y luego vemos esto que todo el mundo está hablando y que algunos tuvieron la oportunidad de verlo y se emocionaron y bueno, ¿qué pasó? Que nos dan, pues sí, ¿no? Nos dan ganas de voltear al cielo y ver qué es lo que está ocurriendo. O sea, sí nos llaman mucho la atención. Sí, sí, nos da la curiosidad, y yo creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? No olvidarse de mirar las estrellas, de cuestionarnos qué hay más allá de nosotros, de la Tierra, y de disfrutarlo, ¿no? De disfrutarlo, de aprender de estos fenómenos, pero no hay nada de qué asustarse ni de qué preocuparse. Claro. Y ocurre este fenómeno y ya no hay un seguimiento, o si se hace una búsqueda adicional, o pues simplemente se queda así como un fenómeno más, Carolina. Estos casos, como un fenómeno más, sí, Ok. se queda. Puede que haya, dependiendo del tamaño, es que si hay restos de estas rocas, Ujú, si existe esta posibilidad de que haya restos en la Tierra, ok. pues sí hay instituciones especializadas en esto, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Ujú, tiene
un grupo de investigación dedicado a estudiar este tipo de rocas, ¿no? Pero creo que normalmente como no son predecibles, no es algo que podamos predecir y decir, ah, hoy a tal hora va a Ya. pasar un meteoro, pues es difícil estudiarlos, ¿no? Y seguirles el rastro. Bueno, pues muchísimas gracias por esta explicación, gracias por haber estado con nosotros, Carolina, y a seguir viendo el cielo y qué bueno, a quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, bueno, pues qué padre haber disfrutado ese espectáculo. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, con esto vamos a una pausa y enseguida regresamos.